En muchas historias hemos visto la clásica historia del bien contra el mal. Un mundo asolado por calamidades, conquistado por un imperio o solamente corrupto. Se alza un héroe motivado por su altruismo para enfrentar a las amenazas de la historia en un viaje de superación. Esto es conocido como el viaje del héroe, y sin saberlo es una historia que hemos visto en muchas películas, videojuegos, libros, cómics y sí, animes. Y esta es la cita que nos trae aquí, pues de tantas historias que han tocado este tema, he encontrado la historia que lo cuenta de una forma más realista pero igual de épica, por lo menos las franquicias que he conocido. Así que bienvenidos al análisis del anime Re:Zero, el viaje del héroe. Pero nada más está ahí. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo me hace que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Pero para empezar, ¿qué es el viaje del héroe? En el año 1949, el mitólogo, escritor y profesor estadounidense Joseph Campbell publicó el libro El héroe de las mil caras, en el que analiza el monomito del viaje del héroe y todos sus pasos que debe pasar dicho individuo para completar su empresa, sea la que sea. Aunque el viaje del héroe se puede usar como una forma espiritual de superación personal, es más predominante en las historias épicas de superación ante cualquier adversidad. Por más difícil que dura sea la prueba, el héroe no flaqueará en su decisión y luchará, aunque eso le cueste la vida. La innovación más simple es que el héroe pierda o caiga en el abismo, que al final el viaje y su misión pueda más que él y sea devorado por ese mundo que intentó salvar. No digo que eso esté mal, pero es más fácil imaginarse que el héroe caiga y se rinda, a desarrollar cómo a pesar del dolor y las injusticias, el héroe logra sobreponerse ante esto realistamente. Más complejo e inspirador es cómo ver a un héroe, por más golpes y puñaladas que sufra y caiga, se volverá a levantar y lo volverá a intentar. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes. Este es el caso de Subaru, un joven que es sacado de golpe de su realidad tranquila para
adentrarse en un mundo que, aunque se esfuercen para estar tranquilo y en paz, mucha sangre corre por sus puentes. Esta es la primera parada, el mundo. El mundo de Re:Zero a simple vista se ve tranquilo y en paz, pero más allá de esos grandes muros la situación es muy diferente. A lo largo de la serie se nos muestra individuos que se rindieron desde el principio, o que perdieron la cabeza en sus propias cruzadas. Otros no lograron llegar al final de su viaje y también los que entregaron su alma al abismo. Son muy pocos los que resisten la tentación de caer, pero guardan un dolor insuperable dentro de ellos, como vemos con el personaje de Emilia. El mundo de Re:Zero está podrido por su gente y las decisiones tomadas. Pero sin embargo, siempre hay una oportunidad para hacer mejor las cosas. Comenzamos con el llamado a la aventura, cuando Subaru es transportado a la capital de Lungunica, principal ciudad donde se desarrolla la historia, y su rechazo sería al no tomarse en serio el mundo, creyendo estar en un videojuego, una historia de rol típico de un isekai, o sea, esas historias donde reencarnas como un personaje poderoso en una historia medieval, de fantasía, incluso de ciencia ficción. Se retoma el llamado con el personaje de Satella, guiño guiño, y su ayuda para la misión. Es entonces cuando aparece la ayuda espiritual. Generalmente esta siempre es apoyada por una persona más inteligente que tú, más sabia y todo eso. Pero en el caso de Subaru, separando el mundo ordinario y entrando por el umbral del mundo mágico. Aunque aquí empieza la magia, pues su mayor apoyo es también su maldición. La ayuda resulta ser su peor pesadilla, con el regreso de la muerte, pues que no solamente es el retorno, sino volver al principio antes del inicio del conflicto, y lo recuerda todo. Los lazos que formó solo los recordará él, sus errores y sus momentos y claro, la forma en la que murió. Superando la primera prueba en su llamado al R, conocerá gente en el camino que lo motivará a continuar, o lo hundirá en su locura. No solo para aprender a conocer ese mundo, sino también para formar lazos y alianzas para su travesía. A pesar de que su aprendizaje es lento por el miedo de las estrictas leyes del mundo espiritual y el sentimiento de no ser comprendido, pero a la vez, en su camino, apoyará a la gente que está a su lado de diferentes formas, creando lazos y sentimientos poderosos que lo unirá más a ese mundo y a aquellos que lo rodean. Es aquí donde se hace una fusión entre dos pasos importantes de su viaje: el acercamiento y la prueba decisiva. Como quedó claro al principio, Subaru tiene la habilidad de volver de la muerte, con todo lo que aquello significa. Entendamos que él no es un guerrero, un mago, ni nada de esas cosas. No los necesita, puesto que al poseer tal poder, se pueden planear mejores estrategias para su siguiente movimiento. Claro, en lectura se lee perfectamente, pero así de fácil se escucha.
諦めるのはスバル君。ふざけるな。諦めるのが簡単なわけねえだろうが。俺が何もしないで、何にも考えないで、バッサリ全部切り捨てて、あっさりと何もかも投げ捨てて、それで諦めてるんだって、お前はそう思うのか。戦おうって、どうにかしてやろうって、そう思う方がずっと楽だったよ。だけどどうにもならないんだよ。道がどこにもないんだ。諦める道にしか続いてないんだ。なんとかできるんなら、俺だって、俺だ。El viaje pasa factura. El dolor de haber experimentado una y otra y otra y otra vez es demasiado para cualquiera. Más que agregándole a su muerte, esta le da de ver a sus seres queridos morir y sentir la derrota pegando más fuerte. Lo más simple que se me ocurrió es que me recuerda a Dark Souls por la temática de las muertes. Pero a decir verdad, fuera de la historia como gameplay, es muy simplista. Por simplemente no sentir emocionalmente la muerte por su estatus como videojuego. En cambio, Re:Zero te muestra en carne propia los sentimientos de Subaru a su situación. Sientes cómo va enloqueciendo, cómo poco a poco se ve cómo esto acaba con su credibilidad y su salud mental. Incluso hay muchos momentos donde sus demonios pueden con él y cae rendido al dolor y a la desesperación. Y cae derrotado ante el peso de sus errores. Pero ¿sabes qué? En esa oscuridad que incluso nosotros, tú has sufrido, sintiendo que ya no puedes más, que vas a perder y que vas a rendirte. Siempre hay algo, una canción, una película, un videojuego, un lugar, un sentimiento, una persona. Siempre hay algo que hace que te levantes. Y en el caso de Subaru, es una voz. Me gusta cuando me acaricias la cabeza. Siento que podemos entendernos por el contacto de tu mano y mi cabello. Me gusta el sonido de tu voz. Con escuchar una palabra tuya, mi corazón se siente mucho más cálido. Me gustan mucho tus ojos. Sueles tener una mirada dura, pero cuando eres dulce y tierno, me gusta cómo se suavizan. Me gustan tus dedos. Para ser un chico tienes dedos bonitos, pero cuando toman los míos, sé que son los dedos fuertes y largos de un hombre. También me gusta cómo caminas, porque cuando caminamos juntos, me gusta que a veces voltees a ver que siga el paso, y si estoy atrasada, siempre te detienes y me esperas. Ya para. Me gusta cómo te ves al dormir, desprotegido como un niño, con tus pestañas tan largas. Al tocarte la mejilla te calmas, y cuando toco tus labios por curiosidad no lo notas, y eso hace que me duela el corazón. A veces esa voz es una persona. 大変だったね。死ぬかと思うくらい痛かったんだよ。俺頑張ったんだよ。頑張ってたんだよ。必死だった。必死でいろいろ全部良くしようって頑張ったんだよ。本当だ。本当の本当に今までこんなに頑張ったことなんてなかったくらい。わかってる。O simplemente un desahogo. 死に戻り。死に戻り。落ち着きなよ。君の気持ちはわかるけど。俺は死に戻りしてたんだ。何度も死んでやり直して。俺は Pues la fuerza de Subaru reside en la gente que le rodea. Gente que él ha salvado sin siquiera saberlo. Gente que cree en él y sigue en sus pasos sin voltear atrás. Por eso pudo enfrentar a las más bestias del bosque, combatir a la ballena blanca, derrotar a Betelgeuse. Pero su mayor duelo no es con los villanos, sino con sí mismo. En el desafío, Subaru enfrenta la 11ª prueba, iluminación.
en el que enfrenta su dolor más profundo en el mundo ordinario. Pese a vivir eso de nuevo, enfrenta la situación abriéndose y aceptando sus errores, y permitiendo dejarse caer aliviado por la prueba más dura que ha tenido que pasar: perdonarse a sí mismo. A pesar de todo lo aprendido, aún le queda aprender una última cosa para poder completar su arco, el primero de muchos. Aún teniendo su poder, Subaru se siente un artefacto, convirtiendo sus acciones en un deber. Más allá de si quiere o no, esto lo representa en su diálogo con Emilia después de la desastrosa presentación de las candidatas. Dice pelear por ellas o por los demás, pero en realidad no se da cuenta que pelea por sí mismo, por intentar significar algo en su él mismo denomina patética vida. Y aunque entendió esto al vencer a los de la secta, ese arco, su mayor lección, lo aprendió en su segunda prueba. Morir es fácil, pero vivir es la parte difícil. 知らないやめろもうおしまいだよ。魂がどこにもこんなになっても私を助けに。ねえ、どうしてだったの？私はもっと君と言葉を交わしたかったよ。ナツキスマイ。 La muerte para él se ha hecho irrespetuosamente fácil. Un atajo que cree que resolverá todos sus problemas, en un enfermizo bucle de dolor y traumas. Pero es entonces cuando recibe la ayuda de ese ente espiritual, esa mentora oscura que sin poder hacer nada le da valor a lo que para él es una herramienta, regresándole su humanidad y mostrándole cuán equivocado se encontraba. Ese personaje es... 傷つかないで、苦しまないで、悲しい顔しないでから愛して。違う、あなたを愛して、もっと自分を大切にし。あなたが私に全てを与えてくれたからです。私はあなたに救われました。だから私はあなたが救われることを許します。 A pesar de completar el 12º paso y terminar con toda esa sabiduría y logros en su travesía, el viaje del héroe, el viaje de Subaru aún no ha terminado. Y aún le queda mucho por completar, gente a la que conocer y desafíos que superar. Se amenaza que en la historia las cosas no van a ser más fáciles ahora. El camino es duro, lleno de dolor y sufrimiento. Y está bien, pues en eso consiste el viaje del héroe. Si fuera fácil cualquiera lo haría. Por esa razón existen muchos villanos. Reservado para pocos es esta travesía. Y aún después de visitar el infierno, muchas veces sabe que su recompensa está esperándolo. Puede ser muchas cosas. Imagínatelas tú. Pero en el caso de Subaru, es una bella sonrisa y un cálido regazo. A veces, no es la meta lo más importante. A veces, es el viaje. Pues al final lo que vas a recordar hasta el final son los buenos momentos, los malos o incluso los peores. Pues como lo dije, si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo.